Vamos a la palabra del Señor. El día de hoy quiero preguntar si alguien sabe o conoce la marca Plimsoll. ¿Alguien la sabe? ¿No? ¿Alguien se le hace una idea que es la marca Plimsoll? ¿No? ¿Por qué se ríe, hermano? ¿Qué va a decir? Mire, qué bueno que no saben para poder introducirlo, ¿cierto? Mire, en 1876 el gobierno británico realizó una ley en cuanto a los embarques marítimos comerciales. Esta ley requería que todo barco portara una marca en su arco para indicar cuando el barco ya había recibido la máxima capacidad de carga permitida para un viaje seguro. Si la marca estaba bajo el nivel de flotación, entonces se requería que el barco sacara la carga suficiente para traer la marca hasta el nivel del agua. Esta marca se llamó la marca Plimsoll, nombrada en honor al reformador británico, quien fue el gestor de esta ley. Ubican ahora lo que es, ¿cierto? Los barcos tienen una línea, ¿cierto? ¿Ha visto que tienen diferente color? Y esa es la marca Plimsoll, ¿ya? La que verifica que todos los embarques marítimos, cuando están en sobrecarga, por ende baja, hay que quitar la carga hasta que esté en el nivel que marca el barco. Porque de esa forma su viaje va a ser más seguro. Porque si está bajo eso, tiene muchos riesgos. Esa es la marca Plimsoll. Así que ahora sabemos lo que es la marca Plimsoll, ¿sí? Dios ha puesto una marca Plimsoll en cada uno de nosotros, la cual señala el límite en el cual ya no podemos recibir más carga adicional. Dios conoce nuestros límites y no nos permitirá llevar más carga de lo que podemos soportar. A veces somos tentados a quejarnos y a cuestionar a Dios porque no sabe leer nuestra marca Plimsoll, pero Él es fiel para mantenernos flotando, aun cuando sentimos que nuestro barco se hunde. A raíz de las diferentes aflicciones y sufrimientos que a usted y a mí nos ha tocado vivir, ¿ha sentido alguna vez que ya no puede más? ¿A alguien le ha ocurrido? Amén. Varios hemos sentido que ya está bueno. ¿Ha sentido alguna vez que su carga es muy pesada? ¿Ha sentido que se ha sobrepasado los límites de su carga, de su vida? ¿Cierto? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido este sentimiento, hemos pasado por estas situaciones, a raíz de las aflicciones y el sufrimiento que nos ha tocado enfrentar. Y hemos dicho, Señor, mi carga Plimsoll ya está lista. Hay que sacar un poquito de carga porque siento que este barco se me está hundiendo, ¿verdad? Yo creo que hoy en día, pero también a lo largo de los años, el sufrimiento y la aflicción es visto como algo malo o vemos como algo que es algo que debemos evitar o algo que debemos escapar, ¿cierto? Mientras menos sufrimiento, para mí mejor. Mientras menos aflicción, para mí mucho mejor. Pero Dios nos muestra una perspectiva muy diferente acerca de este tema. Por ejemplo, nos narra en el libro de Job las vivencias de Job, ¿cierto? Que las conocemos, lo que le ocurrió a nuestro hermano. ¿Y para qué fue esto? ¿Por qué le ocurrió? Para que Job conociera a Dios de una manera diferente, en un grado diferente. También conocemos las aflicciones o el aguijón de la carne de nuestro hermano Pablo, ¿cierto? ¿Para qué ocurrió esto? ¿O por qué ocurrió? Para que no se enorgulleciera
y aprendiera a confiar en Dios. Cada una de las aflicciones en Dios siempre tienen un propósito. ¿Me acompañan con un amén? Amén. Y así muchos otros hombres y mujeres tuvieron que atravesar angustias, aflicciones, temores, sufrimientos, con un propósito definido por Dios, que lo relata la palabra del Señor. El Salmo 119, 71. Salmo 119. Vamos a leer del 1 al 71. No son muchos. Salmo 119, verso 71. Dice así: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Otra versión de este mismo texto, Biblia de las Américas, dice: bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. La palabra humillado que sale acá en el texto, en el hebreo, es la misma que se utiliza para la palabra afligido en el verso 75 que vamos a ver más adelante. Así que vamos a tomar esta versión. Bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Pero ahora vamos a ver por qué el salmista dice: bueno es para mí ser afligido. El salmista no dice fue bueno, no lo dice en términos pasados. Él dijo es bueno en tiempo presente. Cada día, cada uno de nosotros, ¿podríamos repetir esto? ¿Es bueno para mí ser afligido? A ver, hagamos este ejercicio todos juntos y digamos: es bueno para mí ser afligido. No, ¿cierto? No resulta muy cercano lo que Dios nos dejó en su palabra a través del salmista. Es bueno para mí ser afligido. Y es un poco difícil de entender porque a ninguno de nosotros nos gusta pasar por el sufrimiento, a ninguno de nosotros nos gusta pasar por la aflicción. A ninguno nos gusta pasar por una enfermedad. A ninguno de nosotros nos gusta vivir la pérdida de un ser querido. A ninguno nos gusta pasar por conflictos matrimoniales. A ninguno nos gusta pasar conflictos familiares, sufrir a causa de nuestros hijos, ¿verdad? A ninguno. Difícilmente a alguien le guste pasar por alguna escasez económica. A ninguno nos gusta pasar por una situación de estrés o alguna situación de depresión. ¿Cierto? ¿Es verdad eso? A ninguno. No creo que a alguien le guste pasar por aquellas situaciones. Pero Dios nos dejó en su palabra y nos dice a ti y a mí que es bueno ser afligido. Y la palabra de Dios es mucho más cierta y mucho más veraz de lo que usted y yo pensamos. Lo que estudiaremos hoy o intentaremos descubrir cómo es esto que es bueno para mí ser afligido. Aflicción se refiere al profundo sentimiento de tristeza, pena, dolor o sufrimiento. Eso es una aflicción. Profundo sentimiento de tristeza, pena, dolor o sufrimiento. Entre las consecuencias que encontramos son crisis de diferente índole: depresión, estrés, sentimientos de incomprensión, frustración, desencanto, amargura, entre otros. Hoy no va a ser la primera vez que usted va a escuchar hablar acerca de este tema y no va a ser la última tampoco.
la pregunta es, ¿por qué no nos gusta hablar de este tema? ¿O por qué queremos evitar hablar de estos temas? Porque en nuestra escala de valores, el dolor tiene una connotación negativa. Dolor, rechazo, no lo quiero. Veo algo con dolor, sufrimiento, y eso no lo quiero para mí. ¿Y por qué no nos gusta hablar de esto? Porque no nos gusta pensar que un día vamos a estar en ese lugar, sufriendo. No nos gusta la idea de pensar de que voy a estar siendo afligido por alguna enfermedad de mucho tiempo. No nos gusta pensar que vamos a vivir un conflicto familiar por mucho tiempo. No nos gusta pensar que mi situación económica no va a mejorar. Es por eso que nosotros tenemos un rechazo al dolor, a la aflicción, al sufrimiento. Porque no nos gusta pensar que un día usted y yo vamos a estar ahí viviendo esa circunstancia. Pero en la escala de Dios es completamente lo opuesto. Dios dice que bueno es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Dios no ve la muerte como algo negativo. Dios ve la muerte como algo bueno para aquellos que le conocemos. Dios no ve el dolor y la aflicción como tú y yo la vemos. Porque Dios dice a través del salmista que es bueno para mí ser afligido. Ahora, ¿cómo podemos ver esto que Dios valore la misma experiencia de manera diferente a como la valoramos nosotros? Si Él tiene una valoración positiva de esto, no lo ve como algo negativo, pero nosotros sí lo vemos como algo negativo. ¿Cómo lo vamos a ver? De hecho, por los siglos, a través de los años, nuestra tendencia natural es que muchos dicen que si alguien está en dolor, en sufrimiento, es porque tiene que haber algo pecaminoso en su vida. ¿Lo ha escuchado eso? Este hermano debe estar en un pecado, porque ¿cómo le pasa una tras otra? En la antigüedad, pero también hoy en día, también ocurre lo mismo, hermano. En la época de Jesús también ocurrió. Juan capítulo 9, verso del 1 al 3. Busquemos Juan capítulo 9, verso 1 al 3. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Quién pecó? ¿Cómo nació ciego este hombre? ¿Por qué nació ciego? ¿Pecó él o sus papás? No. Él nació ciego para que la obra de Dios se manifiesten en él. En la época de Job, muchos le decían de sus amigos: Job, tú tienes que tener un problema o tenés que estar en pecado. No te pueden pasar todas juntas a ti. ¿Cómo tan salado, como decimos hoy día? ¿Cómo es que te pasan todas juntas? Como que andáis buscando el problema. ¿Tenía un problema o está en pecado? Pero no es así, hermano. En la escala de valores de nuestro Dios, el dolor es algo que tiene gran valor. Debemos ver las cosas como Dios las ve. Y para eso tenemos su palabra. Debemos
a aprender que el dolor no es una mala experiencia desde el punto de vista de Dios, de acuerdo al texto inicial, ¿verdad? Dios nos dice que es bueno para mí ser afligido. Vamos al verso 75 del mismo Salmo 119. Verso 75 del Salmo 119. Dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. Veamos los dos énfasis que pone el salmista. Lo primero que dice es que no es que a mí me lo contaron, no es que es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es que yo tengo una idea de lo que es el sufrimiento. Él dice, yo sé que la razón por la que estoy afligido es por la fidelidad de Dios para conmigo. Él sabía que toda la situación que él estaba enfrentando es para ver la fidelidad de Dios para con su vida. Y desde ese punto de vista él puede decir, es bueno para mí ser afligido. Porque él decía, porque en la experiencia, siendo tú quien eres y siendo yo quien soy, tú tienes que tener un propósito conmigo. Y como decimos la palabra del Señor, los propósitos del Señor son buenos, agradables y perfecta es su voluntad. Por tanto, es en tu fidelidad que yo he sido afligido. Y hermanos, Dios es fiel a sus propósitos. Él es fiel. Dios es fiel a la idea de hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y debemos entender que de esa fidelidad Dios no va a escatimar ningún esfuerzo, incluso la aflicción, para que tú y yo podamos ir siendo conformados a la imagen de su Hijo. Y una de las cosas que podemos decir, alguien que ha perdido un ser querido o alguien que ha pasado por una aflicción, podemos ver al final del proceso que Dios comienza a debilitar nuestras fortalezas para fortalecer nuestras debilidades. Lo repito, Dios comienza a debilitar nuestras fortalezas para fortalecer nuestras debilidades. Un pequeño testimonio cortito que me tocó vivir. Y les voy a confesar un pecado también. Oh, pues dicen algunos, sí. Para los que me vieron en el hospital el año 2022, una operación al corazón. El año pasado, en octubre, otra cirugía más. Para los que me vieron en esa condición, ¿cómo me vieron? Alguien que van a Marcia, mi esposa, Felipe me vio. Hagan una, ¿cómo me vieron? Dígame usted, Felipe. Mal me vio, ¿cierto? ¿Alguien más puede agregar? ¿Mi esposa? ¿No? ¿Cómo me vio? ¿Cómo? Como un niño, dice mi esposa. Y así fue. Estuve afligido. Mi pecado es el siguiente. A mí me gusta tener las cosas bajo control, hermano. Como que todo funcione bien. Sí, me gusta tener las cosas bajo control. Aquí pienso en una, pienso en la otra, que la casa, que el trabajo, que la iglesia, y como que pienso mil cosas.
¿Y sabe lo que me ocurrió, hermano? En esas dos experiencias que viví, no tenía nada bajo control. Nada. Nada, nada de lo que yo pudiera hacer iba a servir para que yo pudiera salir de esa condición. Y en esa situación es cuando viene la desesperación. Es cuando viene la angustia. Es en esa situación cuando nuestros temores salen a la luz. Cuando uno está afligido, hermano. Cuando uno quiere tener las cosas bajo control. Y es ahí donde me hace mucho sentido esto. Dios comienza a debilitar nuestras fortalezas. Lo que nosotros consideramos fortalezas. Mire, ¿cuáles son sus fortalezas y las mías? Sus fortalezas son las que le hacen tropezar. Nuestras fortalezas son las cosas en las que nosotros confiamos. Son aquellas cosas en las que nos sentimos seguros. Nuestras fortalezas son las cosas que nosotros dominamos. Y Dios sabe, hermano, Dios sabe que en su fidelidad Él no te puede dejar a ti y a mí con esas fortalezas. No nos puede dejar de la misma forma. Él nos tiene que proteger de manera que debilita nuestras fortalezas. ¿Y cómo lo hace? A través de nuestras vidas, a través de la experiencia, a través de la aflicción. Porque lo que yo considero que es para mí una fortaleza, tener todo bajo control, Dios dice, no, esa no es la forma. El que tiene todo bajo control soy yo. Así que en esta aflicción tú no vas a tener nada bajo control. Porque cuando yo me creo autosuficiente, tropiezo, hermano. Cuando yo quiero resolver todo, me equivoco. Tomo malas decisiones. No podemos seguir con lo que usted y yo pensamos que son nuestras fortalezas. ¿Y qué hace Cristo? Nuestras debilidades Él las fortalece. Y ahí ocurre la cosa inversa. Dios debilita nuestras fortalezas para fortalecer nuestras debilidades. Y Él se glorifica en medio de ellas, hermanos. ¿Podemos dimensionar el Dios que tenemos, la sabiduría de Dios, que a través de una experiencia Él produce ambas cosas? Por un lado, debilita mis fortalezas, pero por otro lado, fortalece mis debilidades a través de la experiencia. Piense usted en la circunstancia que a usted le ha tocado enfrentar, en el problema, en la enfermedad, en problema matrimonial, o póngale la dificultad que a usted le ha tocado vivir. Piense por un momento si al final del proceso pudo ver la fidelidad de Dios. Si al final del proceso o en medio de él podemos decir, gracias Señor, porque esto era parte de tu plan. Es difícil verlo en un principio, porque para ninguno es bueno decir, bueno, para mí es ser afligido. El tema que a través del proceso Dios nos lleva de su mano. Él no nos dice, siga el camino y nos vemos allá al final del túnel. Vaya, camine solito nomás y después me cuenta cómo le fue. No, hermano, Él nos lleva de su mano. Siempre Él va con nosotros. Siempre Él va con nosotros en todo momento y circunstancias, hasta que aprendamos a confiar en Él. Cuando realmente confiamos en Él, Él nos dice ya, ahora siga solito. Pero en medio del proceso siempre podemos sentir que estamos en el hueco de su mano. Amén. Para cada uno de nosotros es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien.
Somos muy agradecidos cuando las cosas van bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van bien en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra tendencia? Es a desesperarnos. Nuestra tendencia es a afligirnos. Nuestra tendencia es a sentir temor. Nuestra tendencia es que dudamos cuando las cosas no están resultando como usted y yo las esperábamos. Y perdemos la confianza que teníamos en Dios cuando todo iba bien. Porque no actuamos de la misma manera cuando estamos afligidos a cuando las cosas están andando bien. Cuando todo marcha bien en nuestras vidas, gracias Señor por un día más de vida. Pero cuando estamos inmersos en el sufrimiento, nos cuesta abrir nuestra boca para ser agradecidos con Dios. Y lo que normalmente ocurre es preguntarnos, ¿por qué Dios? ¿Se ha hecho esa pregunta? Yo también me la he hecho, la verdad. ¿Por qué yo? Si yo me congrego siempre. ¿Por qué yo, Dios? Si yo asisto regularmente a la iglesia. Señor, si yo he perseverado por años. Dios, si yo llevo 10, 20, 30, 40 años en el Evangelio, ¿por qué me está tocando a mí? ¿Por qué tengo que pasar esta enfermedad tan tediosa? ¿Por qué me toca pasar por esta aflicción familiar? ¿Por qué tengo que vivir escasez por tantos años? ¿Por qué Dios? Y Dios nos dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? La única persona que ha obedecido y cumplido la ley de Dios es Jesús, su Hijo. Jesús cumplió y obedeció desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Y cómo terminó? Clavado en una cruz. ¿Qué tiene que ver el grado de obediencia con el grado de sufrimiento? Si aquel que cumplió toda la ley obedeció, terminó clavado en una cruz. Y nosotros nos cuestionamos, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí me está ocurriendo esto? Vemos la historia de los profetas, cómo los persiguieron, cómo los mataron a muchos. Muchos iban predicando su palabra, la palabra de Dios, muchos obedecieron. Vemos en la Biblia Job, Pablo, Pedro y tantos que se vieron en situaciones adversas. Muchos de estos hermanos sufrieron aflicciones, pero ellos siguieron perseverando, obedecieron a Dios, hicieron lo que tenían que hacer. Y aún así, los mataron. Aún así, persecución. Hermanos, no tiene relación lo uno con lo otro. El que usted diga es que yo he sido obediente. Porque el que usted y yo sea obediente, que eso, dicho sea de paso, es muy bueno, es lo que necesitamos, no quedamos exentos del sufrimiento, no quedamos exentos de las aflicciones, porque la aflicción tiene un propósito en las manos de Dios. Veamos cómo el apóstol Pablo, reflexionando en un momento dado de su vida, de mucha aflicción, como los dice en Corintios, segunda de Corintios, capítulo 1, verso 8 y 9. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 8 y 9 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas. Mire lo que dijo Pablo, fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas.
Dice, primero, yo fui abrumado. Lo segundo que dice, yo fui abrumado más allá de nuestras fuerzas. O sea, fui abrumado, pero además fui abrumado más allá de las fuerzas, más allá de lo que yo podía soportar. Debemos aprender que si Dios nos lleva a una situación compleja, es para que aprendamos por la experiencia, por la vivencia, que ya nosotros no dependemos de nosotros mismos, sino nuestra dependencia debe ser absoluta de Dios. Nuestra dependencia debe ser absoluta de Dios, hermanos. Porque Pablo llega a este estado tal que estaba más allá de lo que él podía soportar. Él iba donde Dios le decía que tenía que ir y él hacía lo que Dios le decía que tenía que hacer. Él tenía una confianza plena y absoluta en Dios. Pablo sabía a quién le estaba sirviendo, aunque estaba pasando por muchas situaciones que le afligían. Pero él sabía a quién servía, hermanos. Ahora Pablo nos explica en detalle por qué Dios permitió que fuera abrumado más allá de sus fuerzas. Y lo explica el siguiente verso. Mire, para que no, dice ahí, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Mire lo importante. Pablo fue abrumado más allá de sus fuerzas para que no confiase en él mismo, sino que confiase en el Dios que resucita de los muertos. Si usted y yo somos abrumados en sobremanera, es para que no confíe en usted, sino que pongamos la mirada y confiemos en Dios, aquel que resucita muertos, hermano. Hermano, si has sentido que has sido abrumado en sobremanera y más allá de tus fuerzas, como le decía, es para que dejemos la autosuficiencia de lado, para que confiemos en Dios. Dios permitió esto para que ocurriera lo otro, la causa y el efecto. Fui abrumado en sobremanera, ¿para qué? Para que confiase en Dios, causa y efecto. Dios hace lo uno para que ocurra lo otro. El problema es que usted y yo confiamos demasiado en nosotros mismos. El problema es que a usted y a mí nos gusta ser autosuficientes. El problema, hermanos, es que no nos gusta recibir, a nosotros nos gusta dar. No nos gusta confiar en otro. No nos gusta esperar en otro. Queremos resolver las cosas por nuestros propios medios. Preferimos confiar en nuestros recursos. Preferimos confiar en nuestras finanzas. Preferimos confiar en lo que tenemos guardado. Pero cuando Dios comienza a quitarnos estas cosas, como le ocurrió a nuestro hermano Job, ¿qué fue lo que le ocurrió a Job? Le quitó propiedades, le quitó el ganado. No solo eso, tenía 10 hijos, le quitó a los 10 hijos, se los quitó también. Job gozaba de buena salud. ¿Y qué hizo? Le quitó la salud también. Le quedaba la esposa, pero la esposa era el instrumento que también tenía Satanás para llevarlo a esa condición, porque le dice, en definitiva,
Bueno, entonces mira lo que te ha pasado, Job. Mira, perdiste tus propiedades y Job era un hombre muy rico. Perdiste el ganado, perdiste a tus hijos, perdiste todo. Mira, tenías buena salud, la perdiste. Entonces, mira, maldice a Dios y muérete mejor. Eso fue lo que le dijo la mujer de Job. Usted y yo confiamos en las relaciones que tenemos, en los amigos. Confiamos en que frente a una dificultad podemos acudir al comodín telefónico. Decir, oye amigo, me echáis una manito porque mira en lo que estoy. Confiamos en que podemos acudir al ejecutivo del banco. Oye, tenía un aumento de cupo. Hoy estoy complicado. Confiamos en que tenemos las cosas bajo control. Pero cuando Dios comienza a tratar con nuestras vidas, nada de esto nos va a servir. Nada, hermano. Ni el amigo, ni el comodín telefónico, ni en lo que usted tiene guardado, ni en sus propiedades, ni en su buena salud. Cuando Dios comienza a tratar con nuestras vidas, nada de lo que nosotros confiamos, en donde depositamos nuestra confianza, nada de eso va a servir. Nada de eso va a servir, hermanos. De hecho, somos tan dados a lo que es nuestra naturaleza caída que tendemos a confiar más en este mundo que el mundo venidero. Para nosotros es más real la vida que estamos viviendo que la vida que Dios nos tiene prometida. ¿Es así o no? Decimos, esto es más real, lo tangible, lo que yo estoy viendo. Pero Dios nos tiene prometida la vida eterna en un lugar celestial. Pero nosotros, ¿dónde ponemos la mirada? En que estoy enfermo. Y con todo esto, hermano, porque al transcurso del tema he relatado muchas situaciones, por ejemplo, enfermedades, conflictos, problemas, y con esto no quiero ser indolente con usted, hermano. No quiero decir que esto no le ha afligido. No quiero decir que lo que le está pasando es poco, hermano. En ninguna manera. Porque, dicho sea de paso, me ha tocado a mí también, junto con mi familia. No quiero ser indolente, pero Dios nos está llevando a que pongamos la mirada en Él. Dios nos lleva a que no confiemos, a que no confiemos en nosotros mismos. Si aquí no vamos a estar exentos de aflicción, no vamos a estar exentos de aflicción. Me gusta mucho el texto de 2 Corintios 4, 17, que lo repito cuando me siento abrumado en sobremanera, más allá de mi fuerza y me pongo a quejar y me siento que todo me ocurre a mí. Dios me dice estas palabras: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pensemos en la oración de nuestra hermana Liana de Cera. ¿Cómo? ¿Liena? Liana. Ya vamos a compartir el video al grupo para que todos sepamos el nombre de la hermana, ¿ya? Cuando veo la situación de Pablo, cuando veo la situación de Job, cuando veo la situación de Cristo, de verdad que veo que esta leve tribulación momentánea. Ahí de verdad creo que, o cuando veo la situación que vive nuestro hermano en persecución al otro lado del mundo, es que, Señor, perdóname, porque tengo esta leve tribulación momentánea. Y esta leve tribulación que usted y yo estamos viviendo, produce un eterno y excelente peso de gloria. Dios se quiere glorificar a través de su vida, aunque no lo entendamos. La aflicción y la tribulación hace la gloria de Dios mucho más real. La aflicción hace que la próxima vida mucho más deseable. Hay una cosa que debemos entender. La meta de Dios no es acortar su dolor. No es quitarnos el sufrimiento. La meta de Dios no es
aminorar la dificultad. La meta que Dios persigue, el objetivo es que llevemos a cabo el propósito para el cual Él nos creó. Y que persistamos en fidelidad, creyéndole a Él hasta que nuestro propósito haya terminado, aun si ese dolor termina consumiendo todas nuestras energías. Dios quiere que sigamos fiel, que persistamos, que corramos esta carrera, hermanos, aun si al final de esta carrera nuestras fuerzas ya no pueden más. Si aún sentimos que esta carga es demasiado pesada. Aún si la enfermedad no desaparece, aún si la situación empeora, Dios pide fidelidad, perseverancia, hasta que Él cumpla su propósito en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, como hemos estado estudiando en el capítulo 1, le dice: para mí, más si el vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo le está diciendo: he pasado tantas persecuciones, he pasado tantos golpes, he pasado tanta dificultad que quisiera irme con Cristo. Mi deseo a esta altura, por todo lo vivido, ya es que deseo estar con Cristo. Pero no se trata de acortar el dolor. Si permanecer, dijo Pablo, en la carne es más provechoso para vosotros, no me quiero ir. Porque se trata de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, no de lo que yo quiero para mi vida. Él tiene un plan trazado para cada uno de nosotros. Porque nosotros quisiéramos no enfrentar todas estas circunstancias. Nosotros quisiéramos escapar. Pero no se trata de eso. Se trata de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y Él sabe que lo que le está pasando a usted y a mí es necesario para usted. Por ende, es bueno para nosotros ser afligidos, porque nos ayuda a profundizar en el entendimiento de los caminos de Dios, de los propósitos de Dios, que nos van formando a la imagen de Cristo. Para Dios, el sufrimiento tiene un carácter formativo. Él usa esta herramienta para fortalecernos. Él usa esta herramienta para que usted y yo crezcamos, para que aprendamos a confiar más en Él y menos en nosotros, para que no pongamos la mirada en lo terrenal y que aprendamos a confiar realmente en lo eterno, hermano. Dios está formándonos. Dios está trabajando en nuestras vidas para fortalecernos, para que crezcamos en confianza en Él, para que crezcamos en fidelidad, en perseverancia. Dios, en su gran amor y misericordia, muchas veces va a permitir aflicciones en nuestras vidas para que podamos verlo solo a Él. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Mire, hermanos, acá en el texto, Pedro pone un énfasis en el resultado del proceso del sufrimiento y de la aflicción.
Y el resultado es que usted y yo vivamos diferentes circunstancias que nos afligen o que nos agobian, es para que tengamos paz en medio de la adversidad, para que nos gocemos en el proceso y para que crezcamos espiritualmente. Ahora, nuestro gozo no se debe basar en las circunstancias temporales y cambiantes de nuestra vida. No es que debemos estar gozosos cuando las cosas van bien. Nuestro gozo debe ser permanente porque ponemos la mirada en el Señor. Ahora, ¿cuándo tengo gozo en medio de la dificultad? Cuando tenemos una relación estrecha con Dios. Tenemos gozo en medio de la dificultad cuando confiamos en Dios. Si no confío en Dios, desesperanza. Cuando le conocemos realmente, ahí podemos tener gozo en medio del proceso. Mire, un predicador le hizo una pregunta a unos jóvenes y les decía: ¿a qué distancia estás de Dios? Y esa misma pregunta le quiero hacer esta mañana, hermano. ¿A qué distancia está usted de Dios? ¿Está a 1 metro de distancia o estamos a 1 kilómetro de distancia? Hermano, cuando estamos a 1 kilómetro de distancia y vienen las dificultades, caemos en desesperación, nos angustiamos, nos preocupamos en sobremanera, nos afligimos. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios. Pero ¿qué ocurre cuando pasamos el mismo proceso y estamos a 1 metro de Dios? Cuando estamos cerca de Él. No es lo mismo estar a 1 metro que estar a 1 kilómetro, hermano. No es lo mismo. El mismo proceso, la misma dificultad. Pero a 1 kilómetro es totalmente diferente si usted está cerca de Dios. Es totalmente diferente. Cuando nos mantenemos orando, cuando nos mantenemos estudiando la palabra, cuando nos congregamos regularmente, podemos vivir las mismas circunstancias, pero Dios trae paz a su corazón en medio de ese proceso. Puede estar atravesando una enfermedad terrible, pero Dios trae gozo a su vida. Podemos estar por un proceso muy difícil, pero aún en ese proceso, cuando usted está cerca de Dios, hay crecimiento espiritual para su vida. No es lo mismo estar a 1 metro de Dios que a 1 kilómetro de Dios. El texto que leímos nos enseña algunos principios. Primero, el de Primera de Pedro, me refiero. Las pruebas no perduran. Hermanos, las pruebas no son eternas. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque no son eternas. Las pruebas tienen un propósito definido. Las pruebas no deben quitarnos el gozo. Mire, también nos enseña el texto que nosotros necesitamos probar nuestra fe. Y que si es que tenemos una fe verdadera en Dios y es sometida a prueba. Y hace esta ilustración con el oro. El oro, que es un metal precioso, un metal que es muy valorado, ¿cierto? Es un metal muy valorado, el oro. Pero el oro, como todos sabemos y lo he escuchado a lo largo de los años, el oro es puesto en hornos de fuego, ¿cierto? Pero eso tiene una finalidad. El oro no se pone en hornos de fuego para destruirlo. Se pone en hornos de fuego para sacar la escoria, para sacar lo que nos sirve. No es para
para derretirlo y que no sirva para nada. Esa es la finalidad del oro. Ahora, si ocupo esta misma ilustración a nuestras vidas, cuando somos sometidos a prueba, ¿usted cree que es para que Dios lo quiere destruir o para sacar lo que no necesita de su vida? Somos puestos a prueba nuestra fe, si es una fe verdadera. Si es que tenemos una fe verdadera. Porque de esa manera, hermano, cuando Dios permite aflicciones en nuestras vidas, cuando Dios permite sufrimiento, es para purificarnos, hermanos. Es para sacar los desechos, para sacar la escoria de nuestras vidas. Como decía, Él debilita nuestras fortalezas. Cuando somos sometidos a prueba, es para que saquemos la autosuficiencia de nuestras vidas. Es para que saquemos la autodependencia. Es para que pongamos la mirada en Él. Es para que dependamos de Él y no en nosotros. Esa es la finalidad, hermanos. No es porque Dios le quiere destruir. No es porque Dios se ensañó con alguien. No, hermano. Dios tiene propósitos definidos. Si a usted le tocó lo que le está tocando, es porque Dios tiene un propósito para su vida y para mí, hermano. Invito a mis hermanos a repartir los símbolos, por favor. Hermanos, no sé si usted ha sufrido por mucho tiempo. No sé si le ha tocado vivir un proceso muy extenso, un proceso muy largo de salud. No sé si le ha tocado vivir situaciones dolorosas. Gracias. No sé si le ha tocado vivir situaciones dolorosas que le han afectado a usted o le ha afectado a su familia. No sé si ha tenido que pasar por una situación económica muy adversa por mucho tiempo. O hermano, mire, ponga, porque me puedo quedar corto con los ejemplos que doy. Porque todos vivimos diferentes circunstancias. Ponga usted la aflicción que a usted le ha tocado vivir. Ponga usted la aflicción que a usted le ha tocado vivir y enfrentar. O aquella situación que le tocó vivir en el pasado. Porque ¿hay alguien que no haya vivido nunca una aflicción importante? ¿De los jóvenes? ¿No? A todos le ha tocado. Bueno, al que no le ha tocado, le va a tocar. Lamentablemente. Hermanos, ponga, como le decía, la aflicción que a usted le ha tocado vivir. ¿Podemos decir, es bueno para mí ser afligido? Como decía el texto, porque a través de la aflicción conocemos de los estatutos de Dios, conocemos de la palabra de Dios. Porque también debemos reconocer que cuando estamos afligidos son las veces que más nos arrodillamos. Porque cuando estamos afligidos oramos no sé cuántas veces en el día. Pero cuando todo va bien, no nos acordamos que hay un Dios. Cuando usted no atraviesa ninguna enfermedad o dificultad, nos congregamos cuando estoy descansado o cuando tengo tiempo. Cuando las cosas van bien, cuando hay dinero en su cuenta, usted duerme tranquilo. Pero cuando no tiene dinero en su cuenta, se desvela toda la noche. Cuando estamos en una situación límite, decimos, Señor, si tú me sacas de esta, yo voy a hacer esto. Dios nos saca de la circunstancia y continuamos de la misma manera.
como decía, hay un texto, lisonjeamos a Dios. ¿Qué es lisonjear? Señor, de verdad que si tú haces esto, yo voy a hacer esto otro. A través de la aflicción conocemos de la fidelidad de Dios. Y es importante que aprendamos a confiar en Dios, a depender de Él. A través de la aflicción se fortalece nuestra fe. Y a través de nuestra aflicción, Dios se glorifica siempre. Siempre, hermano. La aflicción es un estado temporal, en donde la solución es Dios para nuestras vidas. Él es más que suficiente, es lo que necesitamos. Y con esto no le quiero decir que su aflicción va a desaparecer, sino le digo que mientras más cerca esté de Dios, el proceso lo va a pasar de manera diferente y va a terminar en crecimiento para su vida. Va a terminar en madurez espiritual. Va a terminar dándole la gloria a Dios. Va a terminar diciendo gracias, Señor, por este proceso que tuve que vivir, porque en cada una de las circunstancias vi tu mano. Hermano, Dios no se ha equivocado con su marca Plimsoll. No se ha equivocado con la carga que usted está llevando. Él sabe lo que cada uno de nosotros puede soportar para mantenernos a flote, para que tengamos una navegación segura. No piense que lo que a usted le está viviendo es una carga que no puede llevar. Dios conoce esa marca en cada uno de nosotros. Y Él es quien nos mantiene a flote. Hermanos, vamos a sentarnos a la mesa del Señor, recordando el sacrificio de Cristo. Vamos a recordar el amor que Él tiene con cada uno de nosotros. Y no piense que Dios la ha dejado de amar por lo que nos ha tocado vivir. No es falta de amor. Al contrario, la palabra dice, el Padre que ama corrige. Parte de la corrección es que Dios nos ama también. Más aún cuando sea manifestado Jesucristo, cuando vuelva por su iglesia, en busca de aquellos redimidos, cuando venga por aquellos que Él pagó un precio de sangre, por aquellos quien se entregó sin haberlo merecido, aquel que fue llevado como un cordero al matadero, aquel que se entregó por amor. Sentaremos a la mesa del Señor. Vamos a recordar y anunciar la venida del Señor a través de la Santa Cena. Pero también, hermanos, vamos a recordar que el Señor nos ha prometido una vida eterna en un lugar precioso, que lo detalla Apocalipsis 21. Nos dice que aquella ciudad no tendrá necesidad de luz, no tendrá necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero será su lumbrera. En los cimientos serán adornados con jaspe, zafiro, ágata, esmeralda y muchas otras piedras preciosas. Y sabe que, hermano, la palabra dice que Dios estará con nosotros. Nos dice que Él enjugará toda lágrima. Nos dice que en aquel lugar no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Hermano, no pongamos la mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas eternas. Mire el lugar precioso que nos espera. Sigamos perseverando acá en la tierra, hermanos. Acerquémonos al Señor cada día. Aprendamos de su palabra. Dediquémonos a la oración.
Recordemos que no es lo mismo pasar el proceso a 1 metro de Dios que a 1 kilómetro de Dios. No pongamos la mirada en la aflicción o en las situaciones que estamos viviendo. Pongamos la mirada en la vida eterna, hermano, en lo que nos espera el día de mañana. Que eso es mucho más glorioso y es más maravilloso de lo que usted y yo pensamos.